Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy estamos a miércoles 4 de marzo y estamos trabajando el tema de la posibilidad de el amor sin sexualidad y la sexualidad sin amor. Así es, muy bien. ¿Usted trajo alguna información que nos pueda, digamos, ayudar a arrancar la idea de este programa? Sí, estaba leyendo Sí. el que me parece, una lectura central si vamos a hablar de la sexualidad en Freud, que es los 3 ensayos de teoría sexual. Bueno, por supuesto, la obra maestra que fue verdaderamente un hit cuando salió y que ha sido nuclear para muchas discusiones al respecto de la sexualidad, aún hoy en día. Sí, precisamente fue algo revolucionario, Sí. algo controversial, dado a que abarca muchos temas que en la época se podrían considerar tabú o impensables, por abordar la sexualidad en niños, por abordar algo que Freud introduce como normal en el ser humano, que es el ser un ser polimorfo perverso, y que eso es algo que constituye al ser humano. No lo define, pero forma parte de su constitución. Entonces, sobre todo que es un punto de partida muy importante en la obra freudiana. Aclaremos, Freud nunca dejó de respaldar todo su decir, todo su trabajo con un fundamento biológico. Siempre estuvo muy apegado a lo filogenético. No es así, digamos, la obra de Lacan. La obra de Lacan precisamente lo que trata de resolver es toda esa biología freudiana, y hay un libro muy interesante de Jacques Miller que habla precisamente de una biología lacaniana, ¿sí? Pero finalmente a lo que se orienta Lacan no es a fundamentos biológicos, sino al fundamento principal para la... digamos, misterios acerca de la psique del ser humano que se le van develando a él, y es un descubrimiento fascinante. Por supuesto que sí. Hace pocos días que una persona muy allegada y muy apreciada, digamos, por mí, me decía, bueno, pero ¿por qué Freud? ¿Por qué sigues hablando de Freud? Porque Freud ya está, digamos, pues sí, como el que inició, pero como que la época requiere otro pensamiento. Le digo, sí, el de Freud. Sí. Bueno, en fin, él también se sonrió, también se rió y dijo, bueno, tal vez algún día, le digo, cuando tú entres a analizarte y analizar la obra freudiana desde tu análisis personal, verás por qué es importantísimo en la actualidad y sobre todo con la guerra que estamos enfrentando, ¿sí? Sepas el pensamiento, pero sepas vivencialmente el pensamiento de Freud. Nos ayudará mucho en esta época. Tengo que comunicar que pasé casi hora y media en el programa de Jalife y que es muy importante escucharlo, leerlo, traducirlo, detenernos, realmente trabajarlo. Y ahora que me habla mi hijo Juan Pablo, que vive en París, en Francia, ¿sí? Bueno, pues indudablemente que los franceses tienen una postura completamente distinta, ¿sí?, a lo que el programa de Jalife nos entrega. Entonces creo que debemos de volvernos un poco locos, para estar bombardeados, para que nos permitamos a nosotros mismos estar bombardeados de una idea y de otra idea. Es un enjambre, y que es un enjambre de ideas que jamás hablarán seriamente de lo que las guerras provocan, el sacrificio del pueblo. Los que verdaderamente padecen y sufren las muertes horrendas que se tienen que llevar a cabo en función de a ver quién se apodera del mundo, ¿sí?,
a nadie le importa, a nadie le interesa, sucede y ya. Lo importante es la política, lo importante es quién va a ganar, lo importante es cómo va a quedar el mundo. Y el pueblo y las muertes, no, esos son daños colaterales. Y creo que no debemos de seguir valorando la vida de los seres humanos, porque son los verdaderamente sacrificados, los pueblos, ¿sí? En cuanto al poder que se está jugando de a ver quién se hace el dueño del mundo. Bueno, eso nada más como un comentario amargo, amargo en este día en que tenemos que dilucidar cómo también el asunto de estas experiencias de apoderarse del mundo tiene que ver con la sexualidad humana. Bueno, veamos qué nos trajo nuestra colega. Pues justo en esto que usted va diciendo de la actualidad del pensamiento de Freud, de inmediato me llevó a pensar en la biografía, en los programas que hicimos hablando de la biografía de Freud y cómo él pasa por un periodo de guerra en donde no deja de crear. Y justamente 3 ensayos para una teoría los escribe en un periodo de tiempo en donde él está aislado. Sí. Precisamente porque es rechazado por proponer la sexualidad infantil y por proponer una visión inédita al respecto de lo que es la sexualidad de los seres humanos. Entonces, yo estuve estudiando El porvenir de una ilusión, porque en El porvenir de una ilusión habla de cómo los seres humanos buscan la felicidad y la bienaventuranza. Pero Freud lo dice en un sentido, lo que uno va y busca en el mundo exterior. Y lo estuve estudiando precisamente por lo que hemos estado trabajando de cómo ahora los seres humanos no buscamos nada en el mundo exterior, sino que vivimos una vida en una pantalla, en donde ya el panorama no es lo que alcanza la mirada, sino el límite es la pantalla. Este trabajo, en El porvenir de una ilusión, Freud va a hablar de que hay una tendencia en los seres humanos a evitar el sufrimiento. Sí, claro, eso es primordial, ¿sí? Y que los seres humanos estamos construidos de una manera muy sofisticada para evitar el sufrimiento. Sin embargo, seamos claros, sin el sufrimiento no habría tampoco movimiento psíquico. Entonces, el sufrimiento es algo que la misma especie produce. Hay sujetos que se autodestruyen y en eso encuentran una satisfacción erótica. Esas son las situaciones contradictorias y confusionales de cómo es posible que haya un placer sexual erótico en la autodestrucción. Pues así es, así exactamente es. Y sostener esto, ¿sí? A Freud le costó pedradas de agresiones muy brutales, pero lo sostuvo. Sí, precisamente en todo lo que Freud trata, siempre hay una ambivalencia, no es o todos buscamos la felicidad, o hay quienes no, es siempre una ambivalencia de cómo el ser humano se conflictúa entre el sufrimiento y la búsqueda de una bienaventuranza, y que a veces lo logra y a veces no, porque tampoco hay una garantía, sino que es permanentemente una dinámica. En El porvenir de una ilusión, Freud habla del amor sexual, que es un tema en el que yo he estado indagando, precisamente por la propuesta de que no necesariamente el amor tiene que ver con la sexualidad, y para ejercer la sexualidad no necesariamente está presente el amor. Entonces, a mí me llamó la atención cuando Freud trabaja el amor. Sí, porque si no, se desplaza hacia atrás. Sí, ¿Y? Entonces, Freud dice que cuando las personas vivimos del amor y la sexualidad, eso nos va a llevar a buscar permanentemente de nuevo ese estado, porque es un estado afectivo muy particular. Freud lo nombra como una felicidad inédita. Eso, sobre todo inédita. A ver, ¿por qué es inédita?
Es inédita porque no se concibe como vivencia cotidiana, como traer un celular en la mano, ¿sí? No se concibe lo que se experimenta. Es verdaderamente, invade el espíritu, el pensamiento, el cuerpo de los seres humanos de una manera tan particular y singular, porque esa experiencia no es, digamos, idéntica en todos los seres humanos, sino es exactamente todo lo contrario. Es una experiencia singular, única en cada persona, pero indudablemente que es una experiencia inédita. ¿Qué quiere decir? Que aunque estuvimos hablando de que los seres humanos no tenemos nunca conciencia de nuestro cotidiano, hacemos cosas absolutamente de manera mecánica y siempre tenemos el pensamiento libre para encajarlo ahora en el celular. ¿Sí? Porque estuvimos hablando de que anteriormente, cuando los teléfonos eran fijos y no móviles, definitivamente las noticias no nos invadían. Había un tiempo para enterarse de, y ese tiempo era un tiempo fabuloso, porque los seres humanos podíamos hacer creaciones con nuestro pensamiento en ese tiempo. Ahora no. Ahora es así, pero una golpiza de información. Somos golpeados por la información. Ahora, hay una manera de solucionar eso. Hay que apagar el celular. Sí. Hay que apagarlo. Hay que decirle, yo mando aquí, no usted, señor celular. Bueno, ¿quiere comentar algo? Yo quiero comentar, sí, justamente en esa inmediatez y en ese no dar el tiempo de espera es tan importante porque, y esto lo relaciono con el amor, porque el tiempo de espera y porque esa inmediatez no permite el amor. ¿Por qué? Porque en ese en ese espacio de espera, uno va creando esos encuentros amorosos, que uno no es de que le voy a preguntar a la IA, oye, ¿cómo me presento con fulanito? No, uno va creando en esa fantasía, en esa imaginación que uno puede despertar en uno primero. Bueno, se llaman creaciones. Ajá. ¿Sí? Es decir, hay un tiempo para la creación. Claro. Y ahora, ¿qué es Pero lo que ya tenemos? Un no tiempo para la No creación. tiempo. No hay tiempo para la creación. Entonces, dependemos absolutamente de la información que nos pueden dar en la actualidad los medios informativos. Y nos hacemos dependientes de, bueno, ¿yo para qué pienso? Ya la información está medida, calculada, vomitada, pues sí, regurgitada por los aparatos que tenemos ahora en la actualidad. Ya no hay ese espacio para la creación. Justo estaba pensando, Sí. lo que estaba leyendo en 3 ensayos de teoría sexual. Las semanas anteriores estuvimos hablando del desvalimiento y lo Así que Freud menciona es que cuando el bebé cuando está en la etapa de lactancia, lo que el bebé va a intentar hacer es encontrar amor en aquellos seres que le puedan satisfacer esa necesidad, ese desvalimiento que tiene en el momento. Pero también lo que Freud introduce ahí es que no necesariamente va a haber un amor asexual, sino que el hecho de que la madre se acerque a inmediatamente, por ejemplo, satisfacer esas necesidades, puede incluso estar sirviendo como una experiencia sexual para el niño. No necesariamente en una creencia sexual de la madre, que es algo que, de hecho, hablando de lo controversial que pudo haber sido en el momento, justamente Freud menciona cómo la madre, sin saberlo, eso puede estar provocando todo esto en el niño, porque justamente esa necesidad es satisfecha inmediatamente. Justamente pienso en un arrullo que se da en ese momento donde no hay un momento para que el bebé pueda vivir toda esa experiencia. Pienso en el arrullo porque lo llevo inmediatamente a todo lo que nos está aconteciendo actualmente, que
el desvalimiento es inmediatamente satisfecho por el celular en cuanto a alguna duda, en cuanto a algún estado de angustia, estrés, ansiedad, todo lo tenemos aquí. No digo que es imposible que quizás se pueda tener un amor a esto, pero de que hay una satisfacción perpetua como lo hemos estado trabajando, me parece que es un acontecimiento actual. Muchas gracias. Ajá. Bien, creo definitivamente que esa es la normalidad de la sexualidad. Freud habla precisa y justamente de esas posibilidades que son normales y que posteriormente, ¿sí?, tienen que ser orientadas definitiva y radicalmente a que la madre que compromete, digamos, al primer objeto, ella no es el primer objeto de la sexualidad es el cuerpo propio, ¿sí?, pero que compromete a ese otro a ser el primer objeto exterior a mí y que está sexualizado, es lo que posteriormente se va a gestar como prohibición, como prohibido. Es decir, con ese objeto hipersexualizado no voy a procrear hijos. ¿Me explico? No va a haber una intimidad entre mi madre y yo. Definitivamente no, siendo el niño un varón. Ahora, siendo la niña otra, igual que la madre en el sentido, digamos, de los sexos, tampoco habrá ese desplazamiento a que la madre se convierta en el objeto sexual para la niña. ¿Cómo se gesta eso? Bueno, ya tendremos tiempo para hablar precisamente de cómo esa prohibición se gesta de manera amorosa. Porque cuando utilizamos prohibido, pensamos en que tal vez sea de una manera ruda o dura o penosa. No es así. Es maravilloso cómo la misma especie lo produce y lo desarrolla. Bueno, pero usted nos tenía que en el porvenir de sí, creo que es algo que tiene que ver con lo que hemos mencionado, porque finalmente Freud habla de cómo a través del amor, pero también, por ejemplo, a través de la profesión que elegimos, que nos resulta satisfactoria porque nos gusta lo que hacemos, o cómo a través de las creaciones del artista, justo en ese momento en el que logra crear, lleva a cabo una felicidad que evita ese estado permanente de sufrimiento, sino que hay una dinámica a partir de la creación. Eso me llevó a pensar en lo que estuvo trabajando usted ayer, en este estado de agonía en el que actualmente vivimos, en donde el celular permite de alguna manera entrar en un estado donde la evitamos, por eso viene bien, ¿no? Es reconfortante, pero que principalmente lo que yo pensé es que actualmente no estamos en esa dinámica de crear para evitar un sufrimiento o de crear para buscar una felicidad. Creo que actualmente ya difícilmente la gente se pregunta si es feliz o no. Bueno, indudablemente que vamos camino a una atrofia, ¿sí? Estamos atrofiando una de las funciones más importantes de la especie. En fin, la cuestión es que debemos dar y crear ese espacio para nosotros. Sí. Apaguen el celular, es así de fácil, apaguen el celular. No dependan de él para resolver su vida cotidiana. Y verán cómo naturalmente vuelven los seres humanos a integrarse de forma natural a las vicisitudes de su cotidianeidad. Es así de sencillo, hay que apagar el celular. Sí, porque esas vicisitudes de la vida cotidiana, aunque uno esté pegado al celular, van a acontecer. Ahora que escuchaba a mi colega, recordé también lo que estuvimos trabajando ayer en cuanto al tiempo, cuando los teléfonos eran fijos, que ahí la noticia, bueno, pasa un tiempo y uno se encuentra con otro. Entonces, sea la noticia trágica, hay un otro que
pues sí, con quien puedo elaborar esa noticia. Y ahora con el celular es, y luego, o sea, llega la noticia y como usted decía, así impacto. Y No, pues se queda ausente Sí. de relacionarse con un otro con el cual tendrá que compartir la noticia trágica, porque esa se la envía en soledad a usted, ¿sí? Y lo tiene al tanto de esa noticia. Y después, ajá. bueno, vamos a dejar por lo pronto, digamos, en ese punto. Pero el porvenir de una ilusión. Sí, doctor, el porvenir de una ilusión y el cuestionamiento por el sentido de la vida. Ah, bueno, eso es trascendente. Sí. Y creo que el sentido de la vida está jugándose, nada menos ahora, en la repartición del mundo, en cuanto que tenemos, no lejanamente, sino muy cercanamente, una guerra infame. Muy bien, pues yo pensaría que con esto podemos cerrar el programa de hoy.